Pensemos en una fecha, 12 de enero de 2026. Los mercados financieros se despiertan y de repente todo salta por los aires. Un evento totalmente inesperado, lo que se llama un cisne negro, acaba de sacudir los cimientos del dólar y, claro, ha provocado una reacción en cadena brutal al otro lado del mundo, en el peso chileno. Vamos a analizar a fondo esta crisis para entender qué fue exactamente el shock Powell y por qué el peso se disparó de esta manera. Los primerísimos informes de la mañana ya lo avisaban. Y cito: estamos operando una de las jornadas más volátiles de los últimos años. Y creedme, no era para nada una exageración. Era la primera señal de que las reglas del juego acababan de cambiar por completo. Y nadie, pero absolutamente nadie, estaba preparado para lo que venía. Muy bien, vamos a meternos en materia. La primera parte de esta historia es el caos. El caos inmediato. ¿Qué pasó con el tipo de cambio entre el dólar y el peso chileno en esas primeras horas de infarto? El golpe fue, directo y brutal. Una caída de 9 pesos en el tipo de cambio en solo unas horas. El mercado abrió con lo que los técnicos llaman un gap bajista masivo. Para que nos entendamos, es como si el precio, en lugar de bajar los escalones de uno en uno, se hubiese tirado por la ventana. Pasó de 893 a estrellarse directamente en la zona de los 884. El panorama técnico era sencillamente de caída libre. El precio había reventado todos los soportes a corto plazo. Pensemos en los soportes como si fueran redes de seguridad donde se esperaba que el precio frenase. Pues nada, las rompió todas. La fuerza, la inercia del mercado empujaba en una única dirección, para abajo. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué puede provocar un movimiento tan bestia? Pues la respuesta no estaba en Chile, sino a miles de kilómetros, en el mismísimo corazón del sistema financiero mundial. Este fue el detonante, la chispa que encendió la mecha, el llamado Shock Powell. Y aquí está la noticia bomba. Se abre una investigación criminal contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ojo, que hablamos de la institución monetaria más poderosa del mundo. Esto es algo que no tiene precedentes y, de la noche a la mañana, el epicentro del riesgo y de la inestabilidad era el propio dólar. Esto le da la vuelta por completo a la lógica del mercado. Normalmente, cuando hay una crisis en el mundo, los inversores corren a refugiarse en el dólar. Es el activo seguro por excelencia, ¿verdad? El faro en la tormenta. Pero esta vez, la tormenta estaba dentro del faro. La crisis es interna, de Estados Unidos, así que los inversores hacen justo lo contrario. Huyen del dólar, haciendo que se debilite contra todas las demás monedas. Y si el shock Powell fue la chispa, un factor local potentísimo fue el que convirtió el fuego en una explosión. Y ese factor tiene nombre y apellidos: el cobre. La superpotencia de Chile entró en escena para multiplicar el efecto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, solo hay que ver esta diferencia. La previsión oficial del gobierno chileno para el cobre en 2026 era de $4,70. El precio real a día de hoy, $6,5. La diferencia es sencillamente abismal. Y claro, como el cobre es el motor de la economía chilena, un precio tan alto inyecta una cantidad descomunal de dólares, fortaleciendo al peso chileno de una forma espectacular. Este precio, y cito textualmente a los analistas, destruye cualquier tesis alcista para el tipo de cambio. O sea, con el cobre por las nubes es casi imposible defender que el dólar pueda subir frente al peso. El metal rojo actúa como un ancla de una gravedad extrema, tirando del dólar hacia abajo sin ningún tipo de piedad. Un movimiento de mercado tan rápido y tan violento siempre deja víctimas por el camino. Y en este caso, hay un grupo de inversores que se ha quedado totalmente pillado, en el lado equivocado de la operación. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y dramática. Para entender quiénes son, primero hay que saber qué es el carry trade. Dicho de forma sencilla, es una estrategia en la que se pide dinero prestado donde es barato, como en dólares, y se invierte donde te da más intereses, como en el peso chileno. El negocio era ganar con esa diferencia. Durante meses esto parecía un chollo, una operación segura y rentable. Bueno, hasta ahora. Y aquí está la cifra clave. Agárrense. 9.300 millones de dólares. Ese es el valor de las apuestas a favor del dólar que tenían los inversores extranjeros. Todos ellos contaban con que el dólar seguiría fuerte. Ahora con este desplome están, como dicen los analistas, completamente atrapados, enfrentándose a pérdidas que pueden ser masivas. Con todos estos ingredientes en la coctelera, la gran pregunta es evidente. ¿Y ahora qué? Vamos a dejar de mirar lo que ha pasado y vamos a ver qué escenarios dibujan los expertos para el futuro más inmediato. Los analistas barajan 3 caminos, pero uno es, de lejos, el más probable. Con un 70% de probabilidad, el escenario base es que el dólar siga cayendo. ¿Por qué? Por el pánico.
Esos inversores atrapados empezarán a vender sus dólares a toda costa para limitar las pérdidas, y eso empujará el precio todavía más abajo, hacia los 875 pesos. Hay una pequeña posibilidad, un 20%, de que el mercado se calme un poco. Pero también hay un 10% de riesgo de capitulación total, es decir, de un sálvese quien pueda que provocaría una auténtica caída libre. Si lo vemos en un gráfico, es que no hay color. Las probabilidades son abrumadoras. Si sumamos el escenario más probable y el de riesgo, tenemos un 80% de posibilidades de que el dólar siga bajando. El mensaje del mercado es clarísimo. Para los que apostaron por el dólar, lo peor podría estar aún por llegar. Así que el punto clave es este. La combinación de un dólar débil en todo el mundo y un peso chileno ultra fortalecido por el cobre ha creado la tormenta perfecta. El detonante ya ha caído. La única pregunta que queda ahora en el aire es, ¿a qué velocidad se van a derrumbar las fichas de ese dominó de 9.300 millones de dólares?